Bienvenidos a otra edición de Protagonistas de la Neurodiversidad del Trabajo, este ciclo en el cual los verdaderos gestores de esta revolución neurodivergente, como se llama en algunos países, nos cuentan en primera persona sus experiencias, el por qué y el para qué lo vienen haciendo. Y en esta ocasión es un verdadero orgullo contar con la presencia de Inma Catalá Ortuño, Global Head of Culture and Engagement en BBVA España, que es una institución que todos conocemos, un banco que ha nacido en el siglo XIX, que ostenta una posición de liderazgo en el mercado español y que tiene una presencia en 25 países y en la mayoría de nuestras plazas en Latinoamérica. Así que bienvenida, Inma, es un verdadero placer estar contigo en esta edición. El placer es mío, Fernando. Muchas gracias por invitarme. Inma, ¿qué representa la neurodiversidad para vos como persona? Bueno, la universidad, pues, académicamente, ¿no? O de diccionario, ¿no? De la Real Academia, podríamos decir que es la diferencia o el opuesto, ¿no? Al neurotípico, ¿no? Una persona neurodiversa es que tiene un espectro amplio, ¿no? Y ahí podríamos tener a muchas personas, ¿no? ¿Qué creo que nos aporta a nosotros como personas? Pues nos aporta, Fernando, nos aporta riqueza, ¿no? Nos aporta otra mirada, nos aporta el pensar y el tomar y ejecutar los problemas de forma diferente, ¿no? Con una visión completamente diferente a la que el neurotípico, ¿no? Nos afrontamos a ellos, ¿no? Entonces, cuando nosotros trabajamos con una persona neurodiversa en los equipos, vemos y trabajamos más desde su punto de vista, un pelín más. Nos hace mejores, porque qué difícil, Fernando, ¿verdad? Es salir de nuestro día a día y de nuestro modo de ejecución continuo, ¿no? Que venimos naciendo, aprendiendo y trabajando durante toda nuestra educación y toda nuestra vida, ¿no? Y eso es lo que nos hace, lo que nos enriquece, lo que nos hace mejores. Absolutamente. Y sabes que te quería preguntar acerca de por qué las compañías como el banco inician este programa de neurodiversidad y también me llamaba la atención por qué particularmente en el BBVA la iniciativa sale de talento y cultura cuando en otras compañías los programas tienen su origen en diversidad e inclusión, por ejemplo. Bueno, la verdad es que cuando te preguntan, ¿no? ¿Por qué lo haces, no? Cuando estás haciendo una petición de un proyecto, de pedir recursos, pedir materiales, pedir presupuesto, ¿no? Para diferentes programas de diversidad, en este caso de neurodiversidad, pues, pues puedes tener muchos argumentos, ¿no? Y todos ellos válidos, ¿no? Pues oye, el primero por el que hemos comentado, que nos hace mejores con un equipo, nos hace trabajar mejor. Todos esos estudios están más que testados y sabemos que una empresa diversa es una empresa mejor. También podríamos decir porque desde el punto de vista employer branding, desde el punto de vista de reputación de la marca, desde el punto de vista de cómo la sociedad nos ve. Pero yo te diría que creo que tenemos que ser diversos, porque es que no se puede no ser diversos. Esto es como el que dice, tienes que ser íntegro, tienes que ser honesto, o tienes que hacer las cosas bien, ¿no? O sea, no hay manera de que se construya una entidad que sea reflejo de la sociedad si en esa entidad, en esa empresa, no se refleja la sociedad como es. Entonces es como que no te puedo dar una excusa de por qué es que creo que, a los que no sean tendrían que dar la excusa de por qué no son, ¿no? Porque todos son virtudes, ¿no? Entonces es algo que ni siquiera nos tendríamos que preguntar, ¿no? Y todavía nos lo preguntamos, Fernando, y cuando nos lo preguntamos es que algo pasa, ¿no? Ima, es tal cual y con esta contundencia con la que lo transmitías, porque en definitiva todos somos este crisol humano tan diverso y tan rico y ninguno sobra, ninguno de nosotros sobra. Y también cuando uno toma contacto
y conciencia con valores tan contundentes como que la Organización Mundial de la Salud dice que el 20% de la población mundial es neurodivergente. Entonces no podemos No hacer... podemos girar la cara, ¿cómo? Claro, exacto. Es la Y sociedad, ¿no? Es así. Y exactamente, nosotros tenemos la obligación de ser un reflejo de la sociedad, porque exacto. es que no queda otra. Es como, oye, no puedes robar, no puedes matar, no sé, pues es que no puedes no ser diverso, ¿no? Y todo lo demás, pues no. Totalmente. Eh, ¿En qué consiste el programa de población neurodivergente en el BBVA y qué valor le encuentra el banco en particular a haber incorporado personas del espectro autista en particular? Pues mira, te diría lo primero antes de hablar del programa y para los compañeros que nos estén escuchando, decir que no es un reto fácil, ¿eh? No es un reto fácil, es un reto que hay que trabajarlo mucho, ¿no? Porque lo primero que hay que hacer es entender bien qué tareas puede realizar esa persona, ¿no? Porque el autismo, por ejemplo, es un espectro muy amplio, ¿no? Hay personas que piensan y razonan diferente, que entienden el lenguaje de otra manera, que son más literales, pero que a lo mejor no pueden ir en transporte público o bueno, saben hacer algunas tareas, no se les da bien, tan bien como a otras, aunque en otras sean completamente brillantes, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos, Fernando, fue identificar dónde teníamos posiciones que pudiera encajar una persona neurodiversa, ¿no? Y siempre tienen que ir aceptadas y queridas por el equipo, porque necesitan un acompañamiento, igual que lo necesitamos todos, ¿no? Pero Claro. este un poco más cercano, ¿no? Entonces, te puedo decir que todos los casos que hemos tenido a día de hoy, que hemos trabajado en el entender la situación, en entender la persona que iba a entrar y en poner los medios, los procesos y los mecanismos para que esto funcione, todos nuestros casos han sido casos de éxito. Es decir, nosotros, todas las personas neurodiversas que han entrado en BBVA, han estado súper comprometidas, contentas con el proyecto. Los proyectos y las personas nos han dicho la riqueza que les ha devuelto trabajar con este tipo de personas y los proyectos han sido total, un éxito absoluto. Pero para eso hay que dedicar tiempo a pensar el dónde y el cómo. No se puede hacer sin trabajarlo, ¿no? Hay que dedicarle mucho tiempo. Sin duda. Y más adelante te voy a preguntar algo un poquito más específico sobre algunos procesos de nuestra área de recursos humanos, por ejemplo. Pero claramente vos hiciste mención a esto que se da en llamar esos ajustes necesarios que toda organización tiene que implementar como para tener justamente un marco de contención que abrace a las personas neurodivergentes. Y, esto me lleva al concepto de espacios seguros, ¿sí? ¿Por qué las compañías, por qué en general en un mundo post pandemia donde ha aflorado con mayor necesidad la cuestión de los aspectos psicoemocionales de nuestros colaboradores es tan importante? ¿Por qué tenemos que construir espacios seguros en nuestras organizaciones? Bueno, el mundo tendría que estar lleno de espacios seguros, no tendríamos que no tenerlos, no. Y nosotros necesitamos que la gente se sienta segura de cómo es y de cómo es, de lo que siente y de cómo quiere hacer su vida para poder trabajar orgulloso del sitio donde trabaja, ¿no? Esto nos pasa mucho y ese fue el claim de las personas con diferentes orientaciones sexuales que tuvimos el año pasado en la celebración de la Semana del Orgullo, ¿no? Hablábamos de espacios seguros, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque en este caso, en el caso que nos pasaba a nosotros, ¿no? De personas con diferente orientación sexual, eh, nosotros necesitamos que aquí se sintieran seguros y que pudieran ser ellos mismos, ¿vale? Eh, pero teníamos que hacer un doble trabajo, Fernando. Por una parte, teníamos que trabajar en el espacio seguro dentro de BVA, que tus jefes te respeten, que no te señalen, que no te hagan preguntas con sesgo de qué tal tu pareja el fin de semana, cuántos hijos tienes, o sea, millones de cosas que les duelen y que no les hacen sentirse seguros, ¿no? Para poder
ser ellos mismos, ¿no? Determinados tipos de chistes que no les hacen ninguna gracia, ¿no? Otros pequeños factores que les alteran. Pero además, Fernando, tenemos que trabajar en determinadas carencias que vienen trayendo desde fuera. Y eso es mucho más complejo, porque muchos de nuestros empleados con diferente orientación sexual, en las diferentes geografías que tenemos, tú piensas en una Turquía, en una Colombia, en un Venezuela, ¿no? Todos no estamos en el mismo grado de madurez, Claro. ¿vale? Entonces venía gente muy tocada de sus familias, muy tocada de su entorno familiar, de amistades y tal, que eso lo tienes que recuperar, es decir, no partes de una situación normal que tengas que mantener la seguridad, sino que tienes que a veces darles la seguridad que no pueden encontrar en otro lado o que no han encontrado en su vida en otro lado, ¿no? Entonces tienes que hacer como un doble esfuerzo, ¿no? Porque no es mantener una persona sana, sino es curarla un poco y luego mantenerla sana, ¿no? Entonces, yo tuve la oportunidad, la gran oportunidad que celebramos aquí en Madrid en encuentro con responsables de este colectivo de diferentes geografías. Tuve el regalo de poder estar mucho tiempo con ellas, ¿no? Y me contaban historias que habían tenido y, y es tremendo, Fernando, ¿eh? Es tremendo que a veces piensas que, claro, pues tú te ves bien, ¿no? Y no puedes llegar a pensar una persona que no está bien, cómo le afectan determinados comentarios, determinados cambios, determinados mails, determinadas cosas que les hacen sentirse todavía peor, ¿no? Entonces, yo creo que hay que trabajarlo escuchando, hay que trabajarlo concienciando y hay que ser muy asertivo en los temas referentes de que este es un espacio seguro, de que esto es un espacio para todos y que cuanto más diversos seamos, más ricos somos y que aquí se acepta a todo el mundo, ¿no? Y esa es nuestra cultura y es que todo lo que se salga de ahí no tiene cabida dentro de BVA. Inma, te escucho y realmente es un placer porque transmitís con tanta claridad, con tanta contundencia, con tanta compromiso o sensibilidad lo que están implementando en el banco que realmente contagia. Así que te agradezco muchísimo lo que estás diciendo. Y sin duda, todo lo que están haciendo ustedes y todo lo que está ocurriendo en el mundo de las organizaciones conscientes es un camino de aprendizaje, donde todavía nos queda un montón, comentábamos hace un ratito fuera de cámara, eh, un recorrido muy grande para aprender, para abrazar las diferencias, para conocer un poco más en detalle de cómo trabajar esas diferencias. Y hay una conversación bastante delicada y polémica, hablando de neurodiversidad, en un estadio en donde se sabe tan poco que a veces algunas personas dicen, bueno, pero hablar de personas neurodivergentes es de alguna manera poner un etiquetado, ¿no? Que ese etiquetado puede llegar a ser contraproducente. Algo hemos hecho también en otros momentos de evolución con temas de inclusión y diversidad, como decías, los de género o de identidad sexual, donde fue necesario en algún momento también ponerle nombre y apellido a las cosas como para que se conozcan, ¿no? Para dejar de que sean invisibles. Y siempre digo que el colectivo neurodivergente es un colectivo tan, tan invisible que atraviesa a los demás colectivos y que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande. Entonces, un esfuerzo muy grande en visibilizarlo, ¿verdad? Eh, ¿Qué opinas respecto a este debate de este etiquetado versus la necesidad de evangelizar, por decirlo de alguna manera? Mm, es un tema de debate y es un tema que a veces no sabes muy bien cómo hacerlo bien, queriendo hacerlo bien, ¿no? Nosotros, en el caso, por ejemplo, de discapacidad, que también ha habido mucho debate, ¿no? Personas con capacidades diferentes, discapacidad, ya no se utiliza la etiqueta menos mal de minusválido, pero ha habido determinadas etiquetas, ¿no? Y hay Sí. gente que le suena una, le suena otra, ¿no? Pues también teníamos el mismo dilema, ¿no? De cómo lo haces, cómo los clasificas. Cuando nosotros hemos hecho campañas, ¿no? De concienciación, de que aceptas a todo el mundo, y en el caso de personas con capacidades diferentes, ¿no? Pues que los aceptamos y tal. Te voy a reconocer, Fernando, que como en mi caso,
me es más sencillo hacer una campaña de comunicación para que la diversidad de género, pues oye, las mujeres estén en posiciones directivas y sé qué contar, eh, porque lo vivo, porque soy mujer y porque lo he vivido en mi carrera, ¿no? Cuando llegué, por ejemplo, a discapacidad, pues tuve que recurrir a expertos que me ayudaran, que me dijeran en qué términos me tenía que comunicar, con qué tono, qué podía preguntar y qué no. Gente que lo hubiera hecho en otras empresas, gente que tuviera benchmark, gente que supiera hacerlo bien, ¿no? Porque yo no sabía si lo iba a poder hacer bien. Porque lo haces con la mejor de las intenciones, pero no sabes qué hacerlo bien, ¿no? Con el tema de neurodiversidad, pues me parece un poco lo mismo, ¿no? Es decir, yo creo que hay cosas, gracias a personas como tú, que investigan, que trabajan, que tal, que tenéis experiencias en muchas compañías, también nos tenéis que ayudar a qué es lo que menos daña, cómo nos podemos dirigir, cómo lo podemos trabajar, cómo tenemos que comunicar, ¿no? Porque todos estamos aprendiendo, por lo menos nosotros estamos aprendiendo, ¿no? Y yo creo de corazón que cuando lo haces, poniendo una etiqueta o no, pero lo haces porque quieres ayudar y quieres mejorar el proceso y quieres preguntarles a ellos cómo se sienten, qué procesos no les están ayudando, cómo les puedes ayudar, cómo les puedes etiquetar para darles pues condiciones especiales de parking o condiciones especiales de comida o de teletrabajo, de horario, pues de alguna manera tengo que identificarlo. Nosotros somos 121.550 personas en este grupo, Fernando. 121.550. Entonces, eh, necesitamos herramientas que nos ayuden a trabajar y a mejorar determinados colectivos, ¿no? Porque si no personalizamos determinadas experiencias y procesos, pues no vamos a ser exitosos, ¿no? ¿Cómo nos tenemos que comunicar con ellos? Pues nosotros nos vamos a adaptar a las tendencias y a la evolución que el mercado y que gente experta como tú nos digáis para poder trabajarlo mejor. Perdona si no te da una respuesta súper concreta, pero es que cuando no conoces la respuesta, no sabes qué está bien y qué no, creo que lo mejor es preguntar, ¿no? Excelente. Está perfecto porque aparte el acompañamiento experto es fundamental en toda área de la vida, cuando necesitamos complementos, cuando necesitamos que nos instruyan, que nos acompañen, que también se hagan diseños a medida que tengan que ver con nuestra realidad, con nuestra cultura, con nuestra problemática en particular. Así que Y el por eso, trabajo... Fernando, perdona que te interrumpa, Sí, creo que es tan importante, además de nuestra labor con nuestros colaboradores, es muy vital que nosotros hagamos eco en la sociedad de las cosas que hagamos. ¿Por qué? Porque a lo mejor empresas más pequeñas o que no tienen tantos recursos dedicados o que, o que no tienen un liderazgo tan convencido o que no tienen tantos recursos, pues todas las best practices y las experiencias que a nosotros nos hayan funcionado, que hayamos trabajado bien, que puedan copiar, mejorar, adaptar, pues nos va a hacer una sociedad mejor, porque esto es como una mancha de aceite, ¿no? Y nosotros tenemos que trabajar, todas las empresas tenemos que trabajar, que esa mancha se vaya extendiendo y que unos vayamos aprendiendo unos de otros, ¿no? Por eso es tan importante ser vocales, por eso estoy hoy aquí contigo, porque para mí es importante ayudar al resto, ¿no? En lo poquito que hagamos. Y por eso escucho mucho también conferencias de otras personas que me ayudan a mí, ¿no? Que creo que nos tenemos que retroalimentar entre todos. absolutamente, totalmente de acuerdo. Inma, se suele decir muchas veces que las áreas de recruiting son la puerta de entrada a nuestras empresas. ¿Cómo se debe adaptar los procesos de selección y de evaluación para incluir a candidatos neurodiversos? Pues mira, esa es muy buena pregunta porque estamos en el camino. Nosotros en México tenemos un equipo especializado, ¿vale? Que tiene el conocimiento, hacemos ferias especiales, ¿no? Eh, para personas neurodiversas y con otras características, pero con la especialización y el conocimiento, pues podemos afrontar mejor las conversaciones. No solamente ahí, el tema es cuando le haces las preguntas a esa persona de desarrollo, de cómo se ven 5 años, de cuáles son sus expectativas de crecimiento, eh, nosotros empezamos por algo mucho más sencillo. Tenemos que trabajar con ellos. Oye, ¿estarías como haciendo estas tareas? ¿Cómo quieres crecer como persona? ¿Qué tipo
qué tipo de acciones no te gustan. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado en el ambiente, en evitar los ruidos fuertes, ¿no? En qué Claro. tipo de formación le damos a esa persona, ¿no? Es decir, tenemos que trabajar en qué elementos le hacen a esta persona el sentirse a gusto, sentirse seguro, sentirse feliz y sentirse orgulloso de donde trabaja. Y pueden ser diferentes a los de otro tipo de persona, ¿no? Entonces, Fernando, eso es importante preguntárselo y conocerlo de forma muy personalizada. Por eso te digo que esto de contratar a personas neurodiversas no es meter a 100 becarios, ¿no? Con un perfil de una nota media, de tal, de no sé cuántos, una carrera, unos idiomas y tal, ¿no? Tienes que hacer un proceso mucho más personalizado, mucho más pensado en ellos, tomando acciones con el feedback que te den, acciones reales, acciones que no pueden ser dentro de 2 años y que no tienen que ser cuando venga esta persona. Tienes que detallar perfectamente el trabajo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Tienes que trabajar con el entorno y con el equipo más que con otra persona que no tenga estas características. Tienes que hacer cosas diferentes. Y me diste pie a algo que te iba a preguntar, pero lo desarrollaste muy bien, que tiene que ver con la posibilidad de desarrollo de las personas neurodivergentes en la compañía. Y vos lo dijiste muy claramente. En definitiva, es lograr una cercanía con cada uno de nuestros colaboradores, una cercanía auténtica para entender sus necesidades, sus expectativas, sus aspiraciones, sus caminos de realización profesional y personal. Porque claramente empresas como la tuya eh, encuentran que el trabajo puede ser un vehículo de realización también personal. Entonces, qué importante todo lo que transmitiste y qué importante el que vos con una empresa tan grande, con tantos empleados en todo el mundo, se pueda dar el lugar, pueda darse el lugar como para poder trabajar programas personalizados, porque realmente ahí estamos hablando de la jerarquía de una organización como el BBVA, ¿verdad? Y de la importancia de tener un área de talento y cultura donde tenga esa sensibilidad. La vez pasada hablábamos con el CEO de una compañía que se llama Auticorn, que es una compañía muy pequeñita, pero que justamente debatía esta dicotomía de que en general las compañías tratamos de trabajar los procesos y de sistematizar todo de una manera de que esté lo más estandarizado posible. Obviamente, BBVA tiene que llevar determinados estándares a los 25 países en los que está. Pero cómo es necesario que podamos, que esos estándares no sean un corset, sino que justamente aseguren un marco de desarrollo, de contención o una plataforma en la cual se puedan bajar y desarrollar a programas realmente personalizados y que eso es el camino que nos permite realmente elevar el nivel de la organización, ¿verdad? Porque ahí en ese sentido estamos considerando todas las divergencias, todas las diferencias, todo este crisol neurodiverso que somos los seres humanos. Mira, yo creo que la diferencia entre ser bueno y ser excelente es en la gestión de este 20% de excepciones, Fernando. Es decir, en organizaciones tan grandes, por supuesto, que tenemos procesos homogéneos, tenemos experiencia única, cómo contestamos ante una petición, cómo respondemos cuando pasa algo, cuando tal. Pero lo que nos hace diferentes, o lo que nos puede llegar a hacer excelentes, es cuando gestiones que tenemos que hacer diferentes o procesos que tenemos que hacer diferentes porque no siguen el camino normal, los tratamos de forma diferencial. Eso es lo que nos hace excelentes. Eso es lo que tenemos que seguir trabajando. Oye, que no te digo que esto sea fácil, ¿eh? Que para nosotros es un reto, que lo cuento como si estuviera facilísimo, ¿no? Pero estoy convencida que es el salto diferencial entre, oye, somos una buena compañía, tenemos un 7, hacemos las cosas bien y tal, o, bueno, busco la excepción y no todo el mundo cabe en el mismo proceso, porque no todos tenemos las mismas condiciones de partida, el mismo entorno, las mismas expectativas, los mismos deseos que quiero cumplir en mi empresa, ¿no? Entonces ahí es donde nos tenemos que adaptar. Absolutamente de acuerdo.
Soy particularmente una persona que le gusta mucho el poder medir ciertas cosas como para ver los resultados de los avances. Eh, y sé que eso es muy difícil Muy- en organizaciones tan grandes y en programas que tienen que ver con neurodivergencia, porque como decías hace 2 minutos, estamos aprendiendo, es un camino, ¿sí? Pero claramente estas acciones estratégicas de neurodiversidad tienen impactos. Me gustaría que nos cuentes, por favor, cuál es el impacto del programa en el BBVA en el aspecto que consideres más necesario o más oportuno para compartir y el impacto en las personas que forman parte de él, ¿sí? Ya sean los empleados neurodivergentes como los que no lo son y son quizá líderes o colegas o compañeros de trabajo de esas personas. Impactos. Pues mira, aquí no, nosotros somos un banco, entonces somos KPI driven, lo medimos todo, ¿no? Lo medimos todo y nos gusta medirlo todo y de forma cuantitativa, ¿no? Pero nos resulta difícil, Fernando. Nos resulta muy difícil porque no lo medimos por personas, el número de personas neurodivergentes que tenemos, ¿no? O procesos que cambiamos o tal, ¿no? Lo medimos o lo estamos midiendo o estamos trabajando, pero ya te digo que para nosotros, aunque no te lo había dicho hasta ahora, ¿no? La estrategia de neurodiversidad y de otros tipos de capacidades diferentes es nuestra prioridad para este año. Es decir, nosotros nos estamos dando cuenta que en todas nuestras geografías, haya o no, porcentaje por ley que te obligue a tener un porcentaje determinado de personas con capacidades diferentes, nosotros somos unos convencidos de que lo tenemos que tener, porque, oye, como he comentado antes, queremos ser un reflejo de la sociedad. Una vez dicho esto, no nos resulta fácil el encontrar y situar a personas neurodivergentes o con otro tipo de capacidad diferente en la organización. ¿Por qué? Porque tenemos los procesos y las estructuras montadas para, Neurotípicos. para neurotípicos y porque en el mercado tampoco encontramos a tanta gente preparada y dispuesta para trabajar con unas determinadas características. Por ejemplo, en España solamente contratamos licenciados superiores, ¿sabe? Entonces, pues, pues oye, pues sí hay, pero contratamos mucho para el área de ingeniería, pero contratamos mucho en Madrid, ciudad. Y España es muy grande y hay personas que, oye, el trasladarse, el cambiarse de vida, es decir, tenemos ciertas limitaciones que lo que buscamos son fuentes de talento que se quieran venir a trabajar con nosotros, ¿no? Y por nuestra parte, oye, pues trabajar en acomodar tanto los procesos como las instalaciones, como el journey al empleado para que pueda venir, ¿no? En México hemos avanzado muchísimo este año porque pues, hemos puesto mucho foco. En el resto de geografías vamos a avanzar mucho este año porque es nuestra prioridad. Este año es nuestra prioridad y lo vamos a hacer bien. Pero el impacto lo estamos midiendo a nivel cualitativo con todo el feedback que obtenemos de todas las personas que se han incorporado, de ellas y de sus equipos, cómo les ha hecho crecer. El orgullo de pertenencia que tienen ellos, las no salidas que tenemos, todo lo contrario, ¿no? Que sienten BBVA ya como su casa, ¿no? Y que esas personas se quieren quedar. Cómo los equipos nos están pidiendo introducir más personas con neurodiversidad, ¿no? Las personas que lo conocen, ojo, ¿eh? Porque Claro. las personas que no, pues tenemos de todo, ¿sabes? Podemos tener algunos challenges de que si puede resultar más trabajo, de que no tenemos tiempo para estar formando una persona pues que no sea neurotípica. Es decir, no todo es de color de rosa, pero el feedback cualitativo que sí que te puedo dar es totalmente excelente. Qué bueno. Inma, la verdad que es, como te decía hace un ratito, es un placer escucharte. Eh, no sé si quisieras comentarnos o compartir alguna recomendación más, alguna vivencia más, antes de que cerremos este capítulo que tan generosamente nos cediste con tu tiempo. Eh, porque la verdad es que percibo y estoy seguro que el resto de los colegas que nos van a estar viendo y escuchando van a hacer lo mismo. La riqueza
la autenticidad en tus palabras. Así que si querés cerrarnos con alguna recomendación o mirada o perspectiva particular, te lo voy a agradecer porque va a ser muy valioso para nosotros. No, yo agradecerte a ti tu tiempo, el habernos llamado, porque para nosotros es un lujo poder contribuir con lo que hagamos al resto de la sociedad. Y animaría a todos a ir siempre un poco más allá, ¿no? A no tener miedo y a intentar hacer las cosas de manera diferente, siendo, como te comentaba, ese reflejo de la sociedad en cada una de las empresas, ¿no? Porque creo que hay determinadas instituciones, hay ONGs, hay gobiernos, hay educación, ¿no? Que intentan cambiar las cosas, pero sin el tejido empresarial el mundo no va a cambiar a mejor. Entonces yo creo que nosotros las empresas tenemos que poner más de nuestra parte para que las cosas realmente cambien, ¿no? Y estemos todos más integrados, ¿no? Y sea algo que se vea natural y no se vuelva a preguntar por qué lo queremos hacer o qué beneficio nos trae, ¿no? Sino que lo queramos, o sea, que no se pregunte, ¿no? Entonces animaría a todos a asumir nuevos retos, a asumir nuevos challenges y a tener paciencia, ¿no? Porque al principio, pues bueno, pues podemos tener algún batacazo, pero siempre hay que mirar para adelante, que empresas como nosotros y otros referentes que se sientan identificados, pues que estamos aquí, que lo que necesiten, pues que vamos a poder compartir mejores prácticas y que adelante todos para intentar hacer el mundo un pelín mejor, ¿no? Del que tenemos. Absolutamente. Muchísimas gracias, Inma. Muchísimas Gracias. gracias porque ha sido una reunión excelente de muchísimo valor. Amigos, la verdad que les agradezco esta compañía y nos estaremos viendo en la próxima edición de Protagonistas de la Neurodiversidad en el Trabajo. Nos estamos viendo.